Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Las personas que estamos en la sesión en vivo, las personas que van a ver la grabación, espero que les esté tratando muy bien estos primeros días de la facultad. Pues bueno, sean bienvenidos a este curso 2024 de anatomía en SmartMed. Sin duda es algo que a mí particularmente me apasiona bastante y pues bueno, espero poder transmitirles parte de esa pasión por la anatomía. Entonces, pues bueno. Vamos a comenzar con el primer tema, que es la introducción a la anatomía, lo sencillito que hay que aprender. Esto es algo que ustedes debieron de haber visto en estos primeros días de la facultad. En teoría, pues es una clase que se puede ir bastante rápido, pero con confianza. Si alguno de ustedes o tiene dudas en algún concepto, o no lo vio, o cualquier cosa que les haga un impedimento para aprender el tema, con confianza me pueden interrumpir, mandar mensajito, preguntar, alzar la mano, lo que ustedes quieran, pero no se queden con la duda, siempre pregunten, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver el tema de introducción a la anatomía. Según el temario de la facultad, este primer tema se debió de haber visto del 14 al 16 de agosto, es decir, hace 2 días, básicamente. Entonces, bueno, pues aquí vamos a reverlo, por así decirlo. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es qué cosa es la anatomía. La anatomía es una rama de la medicina, en primera instancia, ¿vale? Hagan de cuenta que la medicina es como un tronco grandote y la anatomía es así una ramita que se va de ese super mega tronco, ¿vale? La anatomía es una de esas materias que se consideran materias básicas. ¿Por qué? Porque lo que ustedes aprendan aquí lo van a ocupar en absolutamente todas las demás materias clínicas y pues de urgencia de la carrera, ¿vale? Entonces, la anatomía, si tenemos que otorgarle una definición, tendríamos que mencionar que es una ciencia o una rama de la medicina dedicado a la estructura perdón, dedicada al estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano. En palabras concretísimas, la anatomía es el estudio del cuerpo humano de forma macroscópica. ¿Qué quiere decir macroscópico? Macroscópico es todo, absolutamente todo lo que yo pueda ver a simple vista, es decir, con mis ojos. Si, por ejemplo, tengo que utilizar ciertos lentes o ciertos instrumentos que me acerquen a la ultraestructura de esas partes o porciones del cuerpo que yo quiero estudiar, eso ya no es anatomía, eso es histología, ¿vale? Entonces, todo lo que yo vea con mis ojos, eso es anatomía, en pocas palabras. Como dato curioso para que lo tengan ahí en mente, la palabra anatomía viene del término anatomé, que significa cortar a través de. ¿Esto por qué? Porque pues la anatomía en sus orígenes y hasta la fecha se sigue haciendo, al menos en la Facultad de Medicina, eh, se aprende disecando, ¿vale? Sí, claro, se puede aprender de mil y un formas leyendo, viendo y demás, pero la anatomía pura, así a piel, a flor de piel, diría el dicho, se aprende disecando un cadáver, ¿vale? Muy bien. Entonces, debido a que la anatomía es una ramita de ese gran tronco, la anatomía a su vez tiene diferentes subramas. A esto lo conocemos como los tipos de anatomía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo tuviéramos que colocar como una especie de diagrama para que lo entendamos, imaginen que este recuadro es la medicina en general. Medicina, ¿no? Entonces, de este se deriva un gran ramo que sería la anatomía. Pero esta anatomía tiene distintas aplicaciones o distintos tipos dependiendo de aquello que yo quiera estudiar. Entonces, los primeros dos grandes tipos de anatomía que yo debo de conocer sí o sí son la anatomía regional o topográfica y la anatomía segmentaria, ¿vale? Vamos a comenzar con primero la anatomía segmentaria. La anatomía segmentaria va a ser este tipo de anatomía que divide al cuerpo en segmentos. Y ustedes dirán, no, pues sí, está muy inteligente ese doc, ¿no? Anatomía segmentaria divide en segmentos. Pues sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender qué cosa es un segmento. Un segmento es una
porción principal del cuerpo. ¿Y a qué nos referimos con una porción principal? Bueno, yo siempre explico este tema como si habláramos de un muñequito de bolitas y palitos, ¿vale? Entonces, fíjense, voy a dibujarles aquí la cabecita de un compañero, su cuello, todo su tórax, abdomen y pelvis va a ser este recuadro grandote, algo así. Bueno, quedó un poquito chueco, pero bueno. Y también tenemos a los segmentos. Un segmento aquí arriba, otro al otro lado y dos aquí abajo. Entonces, ahí tenemos a nuestro muñequito, ¿va? No, no nos interesa hacerlo muy anatómicamente preciso, solamente nos interesa tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué cosa hace la anatomía segmentaria? Pues agarra a este cuerpo y lo divide en sus porciones principales. Es decir, la anatomía segmentaria postula que el cuerpo se divide en una porción central, que sería esta de aquí, a la cual voy a conocer yo con el nombre de tronco. Y la anatomía segmentaria dice que a partir de ese tronco salen diferentes agregados. Entonces, voy a tener un agregado que se va hacia arriba, al cual voy a conocer como extremidad cefálica. Cefálica. Voy a tener otro agregado hacia los lados, uno de un lado y otro del otro lado, al cual la voy a conocer con el nombre de extremidad superior. Y por último tendría una porción inferior, muy sencillísimo, que se va a conocer como extremidad inferior. Entonces, si se dan cuenta, la anatomía segmentaria lo único que hace es agarrar el cuerpo y ¡pum! Dividirlo en pedazotes, por así decirlo. Entonces, si les llegaran a preguntar en algún examen, ¿es el tipo de anatomía que divide al cuerpo en tronco y extremidades? Ustedes tienen que saber qué es la anatomía segmentaria. ¿Por qué? Porque divide el cuerpo en sus porciones principales. ¿Va? Ahora bien, si nosotros entendemos la anatomía segmentaria, nos va a ser mucho más sencillo entender la anatomía regional o topográfica. ¿Por qué? La anatomía regional o topográfica va a ser la anatomía que divide al cuerpo en regiones. Y ustedes dirán, no, bueno, doctor, hoy viene usted brillante, anatomía regional divide al cuerpo en regiones. Pues sí, ¿no? Pero ¿qué cosa es una región? Las regiones van a ser las subdivisiones de los segmentos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Misma lógica. Si yo agarro a mi muñequito de bolitas y palitos, tendría aquí su cabecita, su cuello, su tronco, su extremidad superior y su extremidad inferior. Pues la anatomía regional lo que nos dice es, ok, ahora agarra esas regiones y subdivídelas en partes. Entonces, de tal forma, por ejemplo, que en este caso, la extremidad cefálica, que era esta de acá, se va a dividir en dos regiones, en la cabeza y en el cuello. La región del tronco se va a subdividir en tres grandes elementos, que sería el tórax, el abdomen y la pelvis. La extremidad superior se va a dividir de igual forma en tres regiones generales,
Ya veremos que cuando entremos al estudio de estas estructuras, estas regiones a su vez se pueden volver a subdividir, pero por ahorita nos interesa conocer lo general nada más. Entonces, la extremidad superior se va a dividir en tres grandes porciones, que sería la porción número 1, conocida como el brazo, la porción número 2, conocida como el antebrazo, y la porción número 3, conocida como la mano, ¿vale? Y por último, la extremidad inferior, a su vez, también se divide en tres grandes porciones, que sería la porción número 1, que se conoce como el muslo, la porción número 2, que se conoce como la pierna, y la porción número 3, que se va a conocer como el pie. De tal forma que, por ejemplo, mientras la anatomía segmentaria divide al cuerpo en cuatro grandes segmentos, por así decirlo, la anatomía regional nos divide al cuerpo en 11 regiones, ¿va? Si no me creen, pues les vamos a contar. Entonces, cabeza, 1, cuello, 2, tórax, 3, abdomen, 4, pelvis, 5, brazo, 6, antebrazo, 7, mano, 8, muslo, 9, pierna, 10, pie, 11. Entonces, la anatomía regional divide al cuerpo en 11 regiones, ¿va? Cada una de estas regiones son las regiones que vamos a ir estudiando dependiendo del bloque de anatomía que estemos cursando. Ahorita este primer bloque nos va a competir estudiar únicamente a la cabeza y al cuello. Solamente eso. ¿Va? Muy bien. Listo. Ahora bien, ¿por qué se llama a esta anatomía regional? También la podemos conocer como anatomía topográfica. ¿Por qué? Pregunta para ustedes. ¿Alguien quizás ya lo sepa porque quizás estuvo en el curso propedéutico, o quizás lo sabe porque se lo dijeron en sus clases, o quizás lo sabe porque lo leyó? ¿Alguien sabe qué cosa hace un topógrafo o qué hace la topografía? ¿No? ¿Estudia el relieve? Cerca la bala, sí, estudia Eh, parte del relieve. Sería las capas de la piel. Bueno, Ex- Ajá. estudia las capas del mundo, ¿no? Pero sería ahorita Exacto. como las capas de la piel. Eso, muy bien, doctor, efectivamente. La topografía sí estudia el relieve, parte del relieve de la Tierra, pero también estudia sus campos, o sea, sus capas, mejor dicho, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues la Tierra está formada de el manto, el núcleo, bla, 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 bla. Todas las cosas que ya no me acuerdo, pero bueno, ¿por qué les recuerdo esto? Porque esta anatomía regional también es conocida como anatomía topográfica por un hecho en particular, porque no solamente le basta con hacer 11 regiones de estudio, sino que dice, ok, por ejemplo, si voy a estudiar el brazo, ahora le voy a estudiar sus capas. Y entonces la anatomía topográfica lo que va a realizar es estudiar al cuerpo con base en sus capas de superficial a profundo. Por regla, en en la mayor parte del cuerpo, las capas básicas anatómicas de superficial a profundo son las siguientes. Siempre la primera capa va a ser la piel. Si yo corto la piel y veo lo que está debajo, voy a encontrar al tejido celular subcutáneo. ¿Qué quiere decir esto? La grasita que todos tenemos. Sí, todos tenemos grasita debajo de la piel, ¿va? Si yo corto este tejido subcutáneo, voy a encontrar una membrana bien delgadita, casi casi parece plástico. Y a esa estructura se le conoce como fascia. De esta fascia ya hablaremos cuando estudiemos el tema de músculos, ¿va? Si yo corto la fascia, voy a encontrar a los músculos. Y si yo corto los músculos, voy a encontrar al hueso. En el caso de que sean estructuras huecas, como lo es el tórax o el abdomen, pues encontraría a todos los demás órganos después de los huesos, ¿no? O sea, si yo corto el esqueleto del tórax, voy a encontrar al corazón, a los pulmones, etcétera, ¿vale?
Entonces, estas son las capas básicas del cuerpo, las capas básicas de superficial a profundo. Y esto se estudia gracias a la anatomía topográfica, que también es conocida como anatomía regional, porque divide el cuerpo en 11 regiones. ¿Dudas hasta este momento de los tipos de anatomía, docs? ¿Todos súper mega claros? Sí. Sí. Como sugerencia, si alguno no puede o no quiere activar el micro, no hay ningún problema, pero solamente para medio sondear y saber que vamos bien, pongan algún emoji que ustedes quieran y ya yo voy viendo que vamos sondeando y todo va chévere, ¿va? Entonces, bueno, estos son los dos tipos de anatomía más difíciles. Vamos con los siguientes anatomías. Tenemos a la anatomía sistémica. La anatomía sistémica, su nombre lo dice, va a dividir al cuerpo en sistemas. ¿No? Vaya la redundancia, en sistemas. Esto quiere decir que voy a agarrar al cuerpo humano y lo voy a empezar a estudiar con base en sus componentes sistémicos. Entonces, por ejemplo, tenemos una parte de la anatomía sistémica que estudia única y exclusivamente a la piel y a sus agregados, que serían los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, etcétera. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama ese sistema que se compone de piel y demás? ¿Es ¿Sistema el tegumentario? tegumentario? Exactamente, muy bien a las dos, efectivamente. Este es el sistema tegumentario. Muy bien, efectivamente. Ahora, siguiente. Tenemos un sistema que se compone de una bomba central conocida como corazón y de la cual se van a derivar una serie de vasos que funcionan como tuberías que van a estar encargados de distribuir y recoger toda la sangre por todo el cuerpo. Este pues está muy sencillo y se llama sistema cardiovascular. Tenemos un sistema que inicia en la boca y que es un único tubo, literalmente solo es un tubo que va cambiando su forma y sus características. Pero prácticamente, aunque suene medio raro decirlo así, todas las personas tenemos conectadas la boca con el ano, básicamente porque es un mismo tubo. Lo que inicia en la boca termina en el ano. Y eso se conoce como el sistema digestivo. ¿Va? Tenemos otro sistema dentro de la anatomía sistémica que estudia al encéfalo, que es toda la estructura nerviosa dentro de la cabeza, y a esta serie de cables que se derivan para llegar a distintas partes del cuerpo a distribuir impulsos nerviosos. Pues muy sencillo, este es el sistema nervioso. Y por último, tenemos no, casi por último, tenemos a la suma de estos dos sistemas. Tenemos una anatomía sistémica dedicada exclusivamente a estudiar músculos y otra dedicada exclusivamente a estudiar huesos. Pero, pues, podemos condensar a ambas anatomías dentro de la anatomía del sistema osteomioarticular. ¿Qué es el sistema osteomioarticular? Pues es el sistema que se compone de hueso, por eso el prefijo osteo, mio, que significa músculo, y articular, que significa articulaciones. ¿Vale? Y por último, pues ahora sí, no menos importante, el sistema compuesto por nariz, vía respiratoria, laringe, tráquea, bronquios, pulmones y demás cosas que vamos a ver en su momento, que sería el sistema respiratorio. Entonces, si se dan cuenta, la anatomía sistémica, más que estudiar a la cabeza, al cuello, al tórax, a los brazos, la anatomía sistémica no se mete en esas broncas y empieza a decir, no, a mí me vale eso, yo voy a estudiar al cuerpo como si fueran sistemas. Y entonces voy a estudiarle primero toda la piel y todos los agregados, luego le voy a estudiar todos los vasos sanguíneos y el corazón, luego todo el tubo digestivo y demás, ¿no? Entonces, como dato, hay un libro muy famoso que se basa en la anatomía sistémica, que es el libro de García Porrero. Este libro está disponible en la carpeta de Google Drive, pero si ustedes lo revisan, verán que
cuando entran y hojean el libro, es un libro que pues justo te dice, anatomía del sistema respiratorio y te empieza a describir todo, todo, todo y no se sale de eso hasta que te describe todo. Entonces, dependiendo de cómo quieran ustedes estudiar la anatomía, tienen que escoger un libro en particular. Si quieren estudiar la anatomía como si fueran sistemas, García Porrero es quizás el mejor libro para hacerlo. En la Facultad de Medicina no tenemos una anatomía sistémica como tal, estudiamos más una anatomía regional o topográfica. ¿Por qué? Pues porque primero estudiamos cabeza y cuello, luego tórax y miembro superior y demás. Entonces, para esta anatomía regional existen dos libros muy buenos. Bueno, así que ustedes digan que son los mejores, pues tampoco, pero al menos son los más importantes y que sí o sí, ustedes no pueden salir de anatomía sin decir que, eh, ustedes no pueden salir de anatomía sin haber hojeado este libro, que es el Moore y el Gray. Estos dos libros, sí o sí, para la anatomía regional o topográfica, ¿vale? De igual forma, están en la carpeta de Google Drive, entonces los pueden consultar, ¿va? Muy bien, bueno. Punto y aparte, sigamos con los tipos de anatomía. Vamos con el siguiente tipo de anatomía. Se conoce como anatomía descriptiva, muy sencillo. ¿Por qué se llama anatomía descriptiva? Porque lo que va a hacer es tomar a cierta estructura del cuerpo y comenzar a describir sus detalles y ultra detalles. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí yo les puse un riñoncito que está así como en una manita, ¿no? Es como si alguien les dijera, a ver, descríbeme esto con anatomía descriptiva. Y entonces ustedes usualmente lo que deben siempre de hacer es ponerle una forma, un color, un tamaño, una estructura o textura y una sección de agregados. Entonces, siempre que ustedes quieran describir algo con base en la anatomía descriptiva, estos son los parámetros básicos. Entonces, si yo quisiera describir la forma del riñón, pues podría decir que tiene frijol o de alubia. También se le da ese término. El color es un color rojo tirándole al vino, ¿va? ¿Esto por qué? Pues por la gran cantidad de sangre. El tamaño, en promedio, mide 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros, más o menos. La textura, si yo toco al riñón como es, se siente liso, ¿vale? Y los agregados. Yo estoy viendo, por ejemplo, que aquí este riñón tiene la presencia de tres estructuras, que por orden serían la arteria, la vena y esta estructura de aquí que se conoce como la pelvis renal. Ojo, esto no se lo tienen que saber desde ahorita. Esto de hecho lo vamos a ver hasta el bloque 3 de anatomía del riñón propiamente. Esto es solamente para que ustedes entiendan qué cosa hace la anatomía descriptiva. Entonces, por ejemplo, en este caso que es del riñón, pues decimos que tiene agregados que corresponden a una arteria, a una vena y a una pelvis renal. Y se acabó. Eso es lo que hace la anatomía descriptiva. Ojo, también le podemos llegar a describir el peso, es decir, cuánto pesa en promedio. El riñón llega a pesar de entre 100 a 200 gramos, dependiendo del tamaño y de si tiene o no sangre. Entonces, bueno, verán que podemos hablar muchas cosas de una sola estructura. Pero a lo que yo quiero llegar y que es lo que quiero que nos quedemos, es que la anatomía descriptiva toma una estructura y le empieza a describir todo lo que se puede ver a simple vista. ¿Vale? Muy bien. Y por último, los últimos tipos de anatomía. Es una última variación de la anatomía que se conoce como la anatomía clínica. La definición de anatomía clínica corresponde a la siguiente. La anatomía clínica es el tipo de anatomía que se realiza junto a la cama del paciente. Y esta tiene la finalidad
su finalidad es resolver problemas clínicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los conocimientos teóricos que yo tenga de la anatomía los voy a pasear en un paciente y voy a intentar ayudarle de alguna manera a resolver su problema clínico. Entonces, la anatomía clínica, a su vez, se subdivide en tres grandes tipos de anatomía, que serían la anatomía radiográfica, la anatomía de superficie y la anatomía de proyección. La anatomía radiográfica, pues su nombre lo dice, consiste en radiografías, es decir, en rayos X. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar una parte del cuerpo, le voy a sacar una radiografía y con base en los conocimientos teóricos que yo tengo, voy a ver si esa estructura a la que le saqué radiografía está o no en parámetros normales. Por ejemplo, esta radiografía que es una radiografía de mano, yo puedo compararla con la anatomía de una mano que yo puedo consultar en un libro. Entonces, por ejemplo, puedo corroborar que efectivamente tienen los mismos huesos, el mismo número de huesos, las mismas características y demás. Quizás lo más importante de la anatomía radiográfica es su aplicación en las fracturas, ya que, por ejemplo, si yo viera que este hueso de repente viene bien, 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 bien y pum, de repente se corta y acá vuelve a iniciar otra vez, pues ahí yo puedo decir, ah, caracas, trae una fractura. Entonces, con base en la anatomía normal que yo conozco porque ya la estudié, puedo ver esta radiografía e interpretarla, ¿vale? Y bueno, como dato curioso, esta es la primera radiografía que se tomó en la historia. Quien descubrió los rayos X, del cual no recuerdo su nombre ahorita se los digo, le tomó una radiografía a la mano de su esposa, por eso aquí aparece un anillo. Pero bueno, eso es un dato curioso nada más para que lo tengan ahí de, ay, güey, ya, ¿vale? Entonces, anatomía radiográfica, ver la anatomía con base en estudios de imagen, específicamente los que se hacen con rayos X, ¿va? Muy bien, ahora, siguiente, anatomía de superficie. Hace ratito cuando yo les preguntaba qué cosa hacía un topógrafo o qué cosa estudiaba la topografía, alguno de ustedes me comentó que estudiaba la estructura o el relieve y yo les dije, sí, en parte, pero no tanto por ahí, al menos no en anatomía. ¿Por qué? Porque hay una anatomía que sí estudia al cuerpo con base en sus bordes, relieves, surcos y depresiones. Y es la anatomía de superficie. En términos sencillitos y concretos, ¿qué hace la anatomía de superficie? Agarra al paciente y aunque suene medio raro, lo empezamos a toquetear, es decir, empezamos a tocar su espalda, vamos a ver que, por ejemplo, en su espalda tiene esta estructura central que va generando así como pequeñas ondulaciones, vemos que a los lados tiene un relieve muy prominente que se produce por un hueso llamado escápula y entre estos dos relieves tengo una zona que se hace como una especie de cavidad. Entonces, por ejemplo, todo eso lo va describiendo la anatomía de superficie. Esto quiere decir que si yo paso mi mano por la espalda del paciente, tengo que ir describiendo, pues en la línea central o en la línea media se refiere o se sienten distintas prominencias óseas que corresponden a la columna vertebral. A los lados tenemos a las prominencias generadas por las escápulas, que son dos bordes longitudinales y lisos y demás. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que si ustedes llegan a leer o les llegan a preguntar en algún examen, el siguiente enunciado corresponde a la anatomía descriptiva. Ustedes deben de buscar sí o sí el enunciado que mencione que el cuerpo tiene bordes, relieves, surcos o depresiones. Si les empiezan a poner, no sé, es que por ejemplo, esta anatomía se puede confundir mucho con la anatomía descriptiva, porque recuerden que la anatomía descriptiva describe tamaño, forma, peso, color, etcétera, pero sin tocar la estructura, simplemente con vista. En la anatomía de superficie sí o sí tengo que tocar al paciente. Por eso esa es la palabra clave. Si el enunciado dice, al tocar al paciente o a la exploración física, a la palpación, encuentro que el paciente tiene este surco, esta depresión y ta, 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 ni le busquen, ni le busquen. Eso es
anatomía de superficie. ¿Va? Esta anatomía clínicamente nos es muy importante, pues por ejemplo, para ver que la persona tenga una columna central, que no esté chueca, por así decirlo, que no tenga sitios de dolor, que no tenga alguna masa agregada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a saber tocando, ¿va? Muy bien. Y por último, la anatomía de proyección. La anatomía de proyección es la anatomía, es la rama de la anatomía clínica más importante para el aspecto quirúrgico. Ahora que entraron a medicina, deben de aprender a leer abreviaturas. Como se habrán dado cuenta, acá al lado les puse la abreviatura RX, porque RX significa rayos X o radiografía. Siempre que ustedes encuentren la abreviatura UX, significa cirugía o quirófano o cirujano o cualquier cosa que tenga que ver con cirugía. Entonces, la anatomía de proyección es la anatomía más importante para el aspecto quirúrgico. ¿Por qué? ¿Qué cosa hace la anatomía de proyección? La anatomía de proyección es el tipo de anatomía que estudia a estructuras internas con base en líneas y puntos imaginarios. Y yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. ¿Nunca se han preguntado cómo le hacen los cirujanos para extirpar o para retirar algún órgano y que ellos sepan la ubicación exacta del órgano sin tener que abrir y empezar a buscarlo? Bueno, pues eso se hace con base en la anatomía de proyección. Y el ejemplo más característico es el del apéndice. El apéndice tiene, cuando nos da apendicitis, ojalá a nadie le dé apendicitis nunca en su vida porque es algo muy feo, pero bueno, a los que les llega a dar apendicitis, pues es la inflamación del apéndice. El apéndice es una estructura que está aquí. Es un pedacito ahí como de tripita, por así decirlo, que es un remanente. En la edad adulta ya no nos sirve para nada y lo único que sirve es para que se inflame y le demos de comer al cirujano, básicamente. Entonces, el apéndice está aquí. Pero, por ejemplo, si yo fuera cirujano, ¿cómo sé que tengo que abrir aquí y no, por ejemplo, que tengo que abrir acá arriba o que tengo que abrir acá abajo? O por qué no, de una vez abro todo aquí en el centro y meto mi mano y saco la pinche apéndice. Bueno, eso pues, sería muy traumático, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le hacen los cirujanos para saber en qué punto deben de picar o de cortar exactamente? Pues porque utilizan la anatomía de proyección, utilizan líneas y puntos imaginarios. Y entonces lo que los cirujanos hacen es, ok, toman el ombligo y hacen una línea imaginaria que vaya del ombligo hacia esta bolita que ustedes alcanzan a ver aquí. Todos la tenemos, se la pueden tocar. Es una estructura ósea que se conoce como la cresta ilíaca anterosuperior. Cresta ilíaca anterosuperior. Entonces los cirujanos hacen esta línea imaginaria. Y entonces a esta línea imaginaria la dividen en tres pedazos. Y entonces el sitio en donde se une el tercio más alejado con los dos tercios más cercanos, es decir, este punto de aquí, ahí es el punto exacto donde está el apéndice. Y entonces los cirujanos dicen, yo sé que el apéndice está inflamada y también sé que tengo que abrir exactamente ahí para poder sacar el apéndice, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hacen para ubicar las estructuras? Pues con base en líneas y puntos imaginarios. Por eso la anatomía de proyección es la anatomía más importante en el acto quirúrgico, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas con los tipos de anatomía, doctores? ¿No? ¿Todo segurísimo? No, doctor. Va, conste, ¿eh? Yo les creo. Ok, entonces, ya hemos visto muchos tipos de anatomía, hemos visto ya muchos ejemplos. Ah, perdóneme, doctora Isabela, creo que usted sí tiene una duda. Sí, mi doctor nos había hecho un ejemplo, pero no entendí muy bien a qué se refería porque se empezó a tocar la muñeca y dijo que qué tipo de anatomía se estaba aplicando ahí. O sea, se estaba tocando la muñeca así tal cual.
Se lo estaba tocando y dijo, ¿qué tipo de anatomía estoy aplicando ahorita para encontrar un hueso? Ok, esa es una buena pregunta. Quizás lo que tu doctor estaba queriendo hacer era, bueno, para que todos lo vean, y lo pueden hacer, lo pueden checar ustedes en sus manos. La muñeca tiene dos piquitos aquí a los lados, este piquito de acá y este piquito de acá que es menos prominente. Entonces, este piquito de acá corresponde a un hueso que está aquí, que se conoce como el radio. Y este piquito de acá corresponde a otro hueso que se conoce como la ulna, ¿vale? Entonces, lo que estaba haciendo ahí al tocar es sentir a esta bolita que se llama proceso estiloides, ¿vale? Entonces, tú respóndeme o cualquiera de ustedes respóndame. Si yo utilizo mi mano para tocar este relieve en la muñeca que se conoce como proceso estiloides, ¿qué tipo de anatomía estoy utilizando? Superficie. De La superficie. superficie. De Anatomía de superficie. sí, exactamente, porque estoy tocando el relieve que está generando el proceso estiloides. Muy bien, efectivamente. Entonces, quizás, así como me cuentas el ejemplo, Doc, y por lo que entiendo, quizás a eso se refería tu doctor. ¿Te quedó claro, Doc? Sí, sí, creo que sí. Gracias. Va, vale. De todas formas, si sigues teniendo ahí la dudita o algo así, con confianza puedes volver a preguntarme o mandarme mensajito con otro ejemplo. No te preocupes. Doc Fer, creo que tiene otra duda. Sí, buenos días. Es Hola. que mi profe de anatomía nos hizo un examen Ajá. y nos puso que la auscultación, qué tipo de anatomía era, y yo me confundí, puse de superficie y él me dijo que era de proyección, pero no Efectivamente. entendí el por qué. Ah, ok. Es una muy buena pregunta esa que te hizo tu doc, pero quizás no le entendiste porque a lo mejor no les explicó eso. Es una anatomía de proyección. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos el corazón, imagina, aquí les voy a dibujar un tórax. Este sería el cuello, las clavículas, los brazos y aquí el tórax, ¿no? ¿Puedes repetir cuál fue el ejemplo? Es que no escuché bien. Sí, o sea, dijo la compañera, es que a mí mi doctor me hizo una pregunta en el examen que decía que qué tipo de anatomía era la auscultación y me dijo que era de proyección. ¿Por qué? Y yo les voy a decir por qué. Aquí tenemos el tórax. Entonces, aquí tenemos los pezones y acá el ombligo, ¿no? Más o menos. Cuando nosotros escuchamos el corazón, no nada más es poner el estetoscopio en el tórax en cualquier parte. No, hay una cosa que se conoce como los focos cardíacos. Los focos cardíacos son los sitios específicos en donde yo voy a colocar el estetoscopio para escucharlos. Y clásicamente tenemos cuatro. Uno del lado derecho, solamente uno del lado derecho y tres del lado izquierdo. No se los tienen que aprender ahorita, se los coloco solo para que lo entendamos, porque esta es la explicación que necesitabas, Doc, para entender por qué la auscultación es una anatomía de proyección. Entonces, fíjense, aquí tenemos al foco aórtico, aquí tenemos al foco pulmonar, acá tenemos al foco tricuspidio y acá tenemos al foco mitral. No se preocupen, no se tienen que aprender los nombres ahorita. Cada uno de estos tiene una ubicación en específico. Por ejemplo, estos primeros dos focos de aquí están a nivel de un espacio que se conoce como el segundo espacio intercostal. ¿Qué quiere decir esto? Que están debajo de la segunda costilla, ¿va? Y por ejemplo, estos dos de abajo están a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿O por qué a alguien se le ocurrió colocar esos focos de auscultación en esos espacios en específico? Bueno, pues porque aquí escuchamos estructuras del corazón que están debajo de estos espacios. Es decir, este foco se llama foco aórtico, este de aquí, porque aquí abajo va pasando la aorta. Aquí la coloco en línea punteada para que entiendan que va pasando por abajo.
Este foco de acá se llama foco pulmonar porque abajo va pasando una arteria que se conoce como arteria pulmonar. Y estos focos de acá abajo se conocen como tricuspideo y mitral porque así se llaman unas válvulas que están dentro del corazón, que curiosamente están justo, o escuchamos el ruido, justo debajo de estos espacios. Entonces, ¿por qué la auscultación es una anatomía de proyección? Porque con base en espacios o líneas imaginarias, puntos imaginarios, yo puedo escuchar lo que está dentro del tórax. Entonces, como sigue utilizando puntos imaginarios o líneas imaginarias, sigue siendo anatomía de proyección. Por eso ese ejemplo corresponde a anatomía de proyección. ¿Te quedó claro, Doc? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? ¿Seguros? Ok, va. Bien. Si no hay otra duda, vamos a pasar a lo siguiente, que es ya lo último que nos resta. Es hablar de la terminología médica y entender ahí algunos conceptos muy sencillos. Entonces, antes de continuar con esta primera parte, me gustaría que nos diéramos unos 10 minutitos de descanso. Ya llevamos casi la hora completa de clases, poquito más, poquito menos. Entonces, nosotros en SmartMed siempre, cada hora vamos a estar dando un descansito de 5 a 10 minutos para que nos despejemos, comamos algo, escuchemos una rolita y regresamos al tema. Entonces, ahorita que ya terminamos de conocer todas las anatomías, vamos con la siguiente parte, que es terminología anatómica internacional, que es la última parte de la clase. Entonces, vamos a darnos un descansito, ¿va? Son 10:47. Si les late, nos vemos aquí como a las 11, ¿va? Que sean 13 minutotes. Entonces, despéjense, voy a ponerle pausa a la grabación y ahorita nos vemos, ¿vale? Listo, pues bueno, estamos de vuelta. Ahora vamos a ver la terminología anatómica internacional. ¿Qué cosa es esto de la terminología anatómica internacional? Bueno, la terminología anatómica internacional fue, mejor dicho, un consenso mundial en donde se postularon ciertos puntos muy importantes para fomentar un adecuado estudio de anatomía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba antes de que se hiciera esta famosa terminología anatómica internacional? Lo que sucedía era lo siguiente, imagínense, eh, pónganse en contexto de que no había internet y no había demás cuestiones. Entonces, por ejemplo, ustedes llegaban a un lugar y empezaban, por ejemplo, a estudiar la anatomía de este celular. Y entonces empezaban a ver que estaba acostado, que era horizontal, lo tocaban y tenía relieves, tiene aquí unas cámaras y demás. Y entonces ustedes se quedan con esta imagen y dicen, ah, es que la anatomía es así. Y de repente viajan a otra parte del mundo y descubren que ese mismo celular, en vez de estudiarlo así, ellos lo estudian así. Y entonces, por ejemplo, lo que para ustedes estaba en la derecha, que eran las cámaras, a este nuevo lugar al que llegan, ahora está en la parte de arriba y no en la derecha. Y viceversa, viajaban a otro lugar y ahora en vez de estudiarlo así, resulta que lo estudiaban así, por enfrente. Y entonces resulta que por enfrente todo es liso. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo medio chusco? A que antes de que se postulara la terminología anatómica internacional, la anatomía se prestaba a muchos malos entendidos, porque cada quien estudiaba la anatomía como quería. Por ejemplo, agarraban a una persona, un cadáver, y algunos lo disecaban acostado, otros lo disecaban parado, tal cual, como si estuviera colgando con unos tirantes. Otros lo empezaban a disecar por la parte de la espalda. Entonces, pues se prestaba mucho a estas interpretaciones de, no, es que yo vi, por ejemplo, el corazón hacia la izquierda. Ah, no, pero es que como yo comencé por la espalda, yo lo vi hacia la derecha y demás, ¿no? Entonces dijeron, mira, vamos a evitarnos de broncas y para que no caigamos en este tipo de errores y redundancias, vamos a poner ciertas reglas para estudiar a el cuerpo humano que nos permitan que la misma anatomía que aprendemos aquí sea la misma que se aprenda en cualquier otra parte del mundo. Entonces, los postulados de la terminología anatómica internacional son los siguientes 5 en específico, o 5 principales. Uno, el cuerpo humano adquiere una posición anatómica estándar, de la cual hablaremos ahorita. Dos,
este cuerpo se tiene que cortar siempre con los mismos cortes. Es decir, no puedo andar ahí jugando a machetear el cuerpo porque lo voy a destajar. No, lo que tengo que hacer es aplicar cortes bien establecidos que me permitan estudiar las estructuras de determinada forma. Ahora bien, esto nos va a permitir que las direcciones que se están estableciendo entre las estructuras puedan tener una adecuada relación. Es decir, que si yo corto y veo dos estructuras internas, siempre van a estar a la misma distancia o en la misma posición, ¿va? Ahora bien, otro postulado de la terminología eran las no nomenclaturas y los no epónimos, que es el más importante. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes leen libros, sobre todo bibliografía viejita, verán que hay muchas estructuras que se les pone el nombre de la persona que lo describió. Por ejemplo, encontrarán la famosa prensa de Herófilo, el surco de Silvio, el canal de Roleando, etcétera, 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 ¿no? Pero eso anatómicamente no nos dice nada. O sea, sí está muy chévere saber quién fue Galeno, quién fue Rolando, quién fue Silvio, etcétera, 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 pero anatómicamente para aprender la estructura no nos dice información. Entonces, para fines académicos y de aquí en adelante para toda su vida, traten de no utilizar epónimos o si los van a utilizar, menciónenlos como un agregado nada más. Por ejemplo, si van a mencionar, no sé, que hay un poro en el pulmón que se llaman poros de Koch. Bueno, digan, es que antes se llamaban poros de Koch, ahora se llaman poros alveolares, ¿no? Y cosas así. Entonces, siempre que vayan a utilizar epónimos, mencionen el nombre actual, mencionen cuál era el viejito, ¿vale? Pero de preferencia no utilicen epónimos. Entonces, estos puntos son los más importantes de la terminología médica internacional, anatómica internacional, perdón. De este vamos a tomar específicamente estos primeros dos, ya que son los más importantes. Y lo primero que vamos a describir es qué cosa es el sujeto anatómico y qué cosa es la posición anatómica, porque aunque no lo crean, son dos cosas diferentes, pero que se parecen mucho. Fíjense, el sujeto anatómico es propiamente el cuerpo de estudio. Y este sujeto anatómico, así como lo ven en esta imagen, debe de cumplir con algunas características básicas. Las que no deben jamás de olvidar son la edad, el peso y la estatura. Si ustedes revisan un libro de anatomía, el que ustedes quieran, que tenga imágenes didácticas de anatomía, verán que usualmente todas las personas que aparecen ahí tienen en promedio una edad de 30 años. Es decir, muy difícilmente, a menos de que sean libros muy especializados o con algún tinte en específico, pero muy difícilmente vamos a encontrar en un libro de anatomía imágenes con anatomía en niños o imágenes con anatomía en ancianos, por ejemplo, porque la anatomía en niños y en ancianos es diferente en algunas cosas. Entonces, la edad promedio en donde nos parecemos todos anatómicamente es en promedio a los 30 años, porque es el sitio en donde dejamos de desarrollarnos. Lo que ustedes no desarrollaron a los 30 años difícilmente lo van a desarrollar después, ¿vale? Entonces, por eso se contempla esta edad. Doctora Laura, creo que tiene una duda. Sí, doctor, es que mi doctor nos comentó que la edad del sujeto anatómico era de 35 años porque en ese tiempo se terminaba de osificar. Ay, no recuerdo qué estructura nos dijo eso, qué tan cierto es. Es cierto, más que terminar de osificarse, es el sitio en donde se cierra una cosa que se conoce como el cartílago de crecimiento o el canal epifisiario. Ya lo veremos en el tema de huesos. Efectivamente, de hecho, para allá iba, estos rangos que les voy a dar no son del todo ciertos, es decir, no es que a 30 años y ya no crecí, no, siempre existe un promedio y siempre se le dan de 5 más menos, es decir, una edad promedio que siempre van a encontrar de sujeto anatómico es desde los 25 hasta los 35 años. Y la razón en parte es esa. De hecho, Doc, el cartílago de crecimiento en el mayor número de personas se cierra a los 33 años.
pero pues justo nunca podemos dar un absoluto en algunos datos. Entonces, si bien la edad promedio es 30, porque es lo que queda entre el 25 y el 35, sí se puede extender de 30 a 35, ¿vale? Entonces sí, no es erróneo ese dato que te dio tu doc, ¿vale? Muy bien. Ahora, siguiente, el peso. En promedio, un sujeto anatómico va a pesar 70 kilogramos, pero misma cuestión, no podemos ser tan tajantes con el peso. Siempre le vamos a dar una variante o un rango. Y entonces podemos decir que va desde 65 hasta 75 kilogramos. Aunque a mí me ha tocado ver algunas bibliografías, sobre todo estadounidenses, perdón, en donde mencionan que hasta 80 kilogramos puede ser válido, pero al menos para México y lo que siempre se nos dice en la facultad, 70 kilogramos como número estándar, 65 a 75 como máximo, ¿vale? Muy bien, y por último, la estatura. En promedio va a medir 1.70 metros. Misma cosa, más menos. Puede ir desde 1.65 hasta 1.75 metros en promedio, ¿vale? Entonces, como tips básicos, apréndanse el número estándar, 30, 70, 1.70, se acabó. Y ya nada más recuerden que es el más menos 5, ¿va? Más o menos así. Ok, entonces, eso es del sujeto anatómico. Entonces, el sujeto anatómico es enteramente el cuerpo que yo voy a estudiar y las características que este cuerpo tiene. Cuando yo veo la posición anatómica, que es el otro concepto, pues su nombre lo dice, posición. La posición anatómica corresponde a la postura y dirección que tendrá el cuerpo o que tendrá el sujeto anatómico. ¿Qué quiere decir esto? Regresando al ejemplo del celular, por ejemplo, si este fuera mi sujeto anatómico, ¿cuáles son las características del sujeto anatómico? Bueno, que es una estructura metálica que pesa, no sé, 200 gramos, que mide, pues que serán como unos 12, 13 centímetros, etcétera. Eso es la característica de este sujeto anatómico. La posición anatómica quiere decir, ok, ¿ahora qué? ¿Cómo lo voy a estudiar? Así, así, acostado, en diagonal, en vertical. ¿Cómo lo voy a estudiar? Eso es la posición anatómica. Y entonces, para que no caigamos en eso de, es que yo lo vi a la derecha y yo lo vi a la izquierda, pero acá lo describen arriba y acá lo describen abajo, la posición anatómica debe de cumplir ciertas características específicas. Vamos a comenzar con las más importantes de arriba hacia abajo. A nivel de la cabeza o cara, como le quieran decir, por ahora. El sujeto anatómico tiene que estar mirando al horizonte. En algunas bibliografías se le conoce como la mirada perdida. ¿Por qué? Porque es una mirada que no está viendo a un punto fijo, simplemente está dispersa. Está con la vista hacia el frente, pero dispersa. ¿Va? Por eso decimos mirada al horizonte. Número 2, la cara del sujeto debe de ser agesticular. ¿Qué quiere decir esto? No debe tener una expresión eh, evidente. Es decir, no van a ver un sujeto anatómico enojado, triste, llorando, nada de eso. Siempre va a tener una expresión relajada, tranquilita, ¿vale? Muy bien. Y tercero, para que digamos que la posición de la cabeza es correcta, los ojos tienen que estar alineados con el borde superior de la oreja, como si fueran mis lentes. Si se dan cuenta, mis lentes, esta parte, forman una línea completamente horizontal y recta. Esto provoca que si mi ojo está a la altura del borde superior de mi oreja, no voy a tener ni la cabeza hacia arriba ni la cabeza hacia abajo. Siempre va a estar al centro, en una posición normalmente anatómica. Entonces, es la última característica importante de esta parte superior, que el ojo debe estar a la altura del borde superior
de la oreja. ¿Va? Muy bien. Ahora, siguiente estructura que tenemos que conocer sus puntos importantes. El miembro superior. El miembro superior tiene que estar lateral y paralelo al tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, aquí no tengo mi muñequito, ya mañana les explicaré eso con mi muñequito, lo van a conocer. Pero bueno, vean mi tórax y mis brazos. Decir que es lateral y que es paralelo al tórax quiere decir que mis brazos van a estar aquí. No los voy a tener ni hacia adelante ni los voy a tener hacia atrás, porque eso ya no sería paralelo al tórax. Tiene que estar aquí, al ladito del tórax, ¿vale? Entonces, lateral y paralelo. Ahora bien, segunda característica. Las manos, si ustedes se dan cuenta, fíjense, están viendo hacia adelante. Es decir, están así. A esto, en anatomía, no le voy a decir boca arriba. Desde el día de hoy, ustedes tienen prohibidísimo decir la palabra boca arriba. Tienen que aprender cómo se dice boca arriba en medicina. Y boca arriba se dice supino, ¿vale? Entonces decimos que las manos están en supino, es decir, boca arriba, ¿va? Muy bien. Ahora, siguiente característica, el tronco. ¿Cómo debe de estar el tronco? El tronco debe estar completamente erguido o erecto. Es decir, no puede estar flexionado ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni hacia los lados. Tiene que estar derechito, en posición de firmes, como si fuera un soldadito casi casi, ¿vale? Entonces, erguido y erecto. Debe de estar central. Es decir, no puede estar ni curveado hacia un lado ni curveado hacia el otro lado. Tiene que estar completamente derechito, ¿vale? Muy bien. Y respecto al tronco, esas son las dos características más importantes, ¿va? Y por último, el miembro inferior. Misma cuestión. El miembro inferior también debe estar completamente erguido o erecto. Es decir, no podemos tener sitios de flexión ni extensión, porque te recuerden, es una posición completamente de firmes, sí, firmes, ¿va? Muy bien, ahora, los talones están cercanos a la línea media, y los dedos del pie, claramente, están discretamente separados de la línea media. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo el piecito de esta persona, veo que sus talones están más cerquita entre ellos de lo que están los dedos de los pies. Los dedos de los pies están un poquito más alejados. ¿Por qué? Porque si ustedes se paran derechitos, lo más frecuente es que ustedes pongan sus piecitos como así. Si estos fueran mis pies, pondrían los talones juntitos y las puntas ligeramente hacia afuera. Si ustedes se paran así bien derechitos con pie derecho, eso es ergonómicamente incómodo. Y de hecho eso favorece a la formación de algo que se conoce como el pie plano, que ya después veremos si quieren un tema como de aplicación clínica, qué cosa es eso del pie plano. Pero bueno, en condiciones normales y anatómicamente, los pies siempre se acomodan en una discreta separación de las puntas de los dedos, ¿vale? Entonces, por eso la posición anatómica consiste en talones cercanos a la línea media y las puntas o los deditos discretamente alejados, ¿va? Muy bien, y se acabó. Eso es lo más importante de la posición anatómica. Entonces, de verdad me interesa mucho saber, ¿queda claro cuál es la diferencia entre sujeto y posición anatómica? Sí, doctor. Va, ok. Sí. Conste, al final hay unas cuantas preguntitas, pero de todas maneras les quiero hacer una pregunta ahorita yo. Si de repente en un examen así se llegan a encontrar una pregunta que dice,
Eh, la siguiente característica corresponde al sujeto anatómico. Y les colocan, eh, es un sujeto de 90 kilogramos. Opción B, tiene una cara gesticular. Opción C, tiene los miembros superiores a los lados del tronco. Y opción D, mide 1,70 metros. ¿Cuál sería la opción correcta? De 1,70 metros. Exacto, la opción D, ¿no? 1,70 metros. La primera no, pues porque no pesa 80 kilos, pesa en promedio 70 kilos. Muy bien. Y las otras dos eran características de la posición anatómica, ¿vale? Entonces sí hay que ser muy enfáticos en eso. Ahora, antes de pasar, se me estaba pasando una última característica del sujeto anatómico, lo acabo de recordar. Y es que, si bien estas son las tres principales, hay una cuarta que se agrega dependiendo de la bibliografía. No todos la mencionan, pero pues la vamos a colocar nosotros. Si ustedes se dan cuenta, este sujeto anatómico fenotípicamente es imposible que yo pueda distinguir si es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque no tiene una región genital bien diferenciada. Entonces, decimos que el sujeto anatómico estándar es asexuado. Es decir, fenotípicamente no podemos diferenciar si es hombre o mujer. ¿Va? Y ya. Muy bien. Listo. Ok. Doctor, Dígame. una duda, ¿qué significa bipedestación? Bipedestación, claro. Bipedestación significa que está parado sobre sus dos pies. Es decir, es es una posición en donde el sujeto tiene sus dos pies sobre el suelo. Bi de dos. Pedestación viene de la palabra podos, que significa pie. Entonces, bipedestación sobre sus dos pies. Y esa también es una característica del sujeto anatómico, que está en bipedestación. ¿Sí te quedó claro? Gracias. Sí, Va. doctor, gracias. Vale, vale. ¿Alguna otra duda? No, no, va, cámara. Muy bien. Entonces, si entendemos qué cosa es el sujeto anatómico y qué cosa es la posición anatómica, ahora vamos a entrar al concepto de planimetría. ¿Qué cosa es la planimetría? La planimetría es una herramienta de la anatomía que facilita el estudio del cuerpo, facilita el estudio del cuerpo con base en planos o cortes, ¿vale? Es decir, la planimetría es como la carnicería. Es decir, yo voy a llevar mi cuerpo y le voy a dar ahí los cortes necesarios para yo poder estudiarlo adecuadamente, ¿va? Entonces, dentro de la planimetría tenemos tres cortes importantes o tres cortes básicos a diferenciar, que sería el plano sagital, el plano coronal y el plano transverso. Del primero del que vamos a hablar es del plano sagital. Entonces, para que yo pueda entender qué cosa es el plano sagital, tengo que entender lo básico del cráneo. Yo sé que en este momento quizás no lo sabemos, pero se los voy a adelantar. El cráneo está formado por muchos huesos. Dentro de estos huesos hay tres en este momento que me interesa que ustedes recuerden. Este hueso en rojo, que es el responsable de formar la frente, se conoce como hueso frontal. Entonces aquí tengo el hueso frontal, aquí tengo el hueso frontal y acá también es el hueso frontal. Esta primera imagen es una vista del cráneo, pues de vista lateral, ¿no? Es decir, estoy viendo el cráneo de ladito. Estas dos que están aquí al lado son una vista superior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me paré aquí arriba del cráneo y lo estoy viendo de arriba hacia abajo. Y entonces cuando lo veo de arriba hacia abajo, veo al hueso frontal hasta adelante, pues contribuyendo a la formación de la frente, ¿no? Muy bien, ahora, detrás de los huesos frontales encuentro estos huesos de aquí, que son los huesos parietales. Tengo un parietal derecho
y un parietal izquierdo. Cuando veo la vista superior, observo los mismos huesos aquí. Tengo un hueso parietal aquí y tengo otro hueso parietal acá. Acá igualito. Parietal y parietal. Si en este momento se están preguntando por qué este cráneo de aquí abajo es diferente al cráneo de acá arriba, es decir, si se dan cuenta el de abajo tiene aquí esta estructura en forma de rombo y esta en forma de triángulo, es porque este cráneo de aquí abajo corresponde a un niño, mientras que este de aquí corresponde a un adulto, ¿va? Pero en esencia es lo mismo. Ahora bien, ya que ubicamos los huesos, alguien de los que estuvo en el curso propedéutico o que quizás ya se los hayan dicho en sus clases, ¿alguien recuerda cómo se llama la articulación que se forma entre los huesos del cráneo? Suturas. Perverso. Suturas. Excelente. Entonces, estas suturas son la unión de los huesos del cráneo. Tenemos muchas, pero en este momento nos importa solamente una, que es la sutura que se va a dar entre los huesos parietales, que sería esta de aquí, y que en una vista superior la vería aquí. Este punto de unión entre los huesos parietales se va a conocer como la sutura sagital. Y ustedes dirán, ok, doc, está chido su cotorreo, pero ¿y entonces para qué me está explicando esto? ¿Por qué me interesa a mí conocer la sutura sagital? Bueno, gracias a esta sutura nace el plano conocido como plano sagital o plano medio sagital, que sería su nombre más correcto. Plano medio sagital. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El plano sagital va a ser un corte que yo le voy a hacer al cuerpo y que este corte tiene que pasar por la sutura sagital, de tal forma que cuando yo divida mi cuerpo, como sé que la sutura sagital está aquí arriba, uniendo a los dos huesos parietales entre sí, cuando yo pase mi corte sagital, mi cuerpo se va a dividir así. Así mero, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que hace el plano sagital? Me va a dividir al cuerpo en una mitad izquierda y en una mitad derecha. Entonces, eso es algo que no deben de olvidar jamás, pero así jamás, dice el meme, de los cortes. Entonces, de todos los cortes deben de recordar su nombre, por dónde pasa, cómo divide al cuerpo y por último, qué conceptos nacen de él. Entonces voy a copiar estas características para ponerlas en los siguientes planos. Entonces, nombre de este plano, dijimos plano sagital. ¿Por dónde pasa? Por la sutura sagital. ¿Cómo divide al cuerpo? En derecho y en izquierdo. ¿Y cuáles son los conceptos que nacen de él? Los vamos a ver aquí, conceptos derivantes. Entonces, fíjense, voy a dibujar una vez más mi muñequito de bolitas y palitos, muy sencillo, no me interesa hacerlo anatómicamente correcto. Listo, ¿no? Entonces, mi plano sagital quedamos pasa aquí. De este plano sagital, doctores, nacen dos conceptos extremadamente importantes, que son los conceptos de medial y lateral. Medial va a ser el concepto que yo voy a darle a toda estructura que esté cerca de la línea media. Lateral va a ser un concepto que yo utilice para decir que algo está lejos de la línea media. Veamos un ejemplo. Si yo coloco aquí una cara, donde estarían las cejas, la nariz, los ojos, la boca y las orejas, así, y yo de repente le hago pasar un corte sagital,
complete usted. Si yo les pongo el siguiente enunciado, el ojo es respecto a la oreja. ¿Qué tendrían ustedes que decir? ¿Es medial o es lateral? Mediano. Ya. Exactamente. Es medial. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea media de lo que está la oreja. La oreja está más alejada. Entonces dice, el ojo es medial respecto a la oreja. ¿Por qué? Porque está más cerca de la línea media. El mismo ejemplo, pero ahora al revés. La oreja es, rayita, respecto a ojo. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Medial o lateral? Lateral. Lateral. ¿Por qué? Pues la misma lógica, porque está más alejada de la línea media. Entonces, importante que recuerden estos conceptos. Medial se acerca a la línea media, lateral se aleja de la línea media. ¿Va? Muy bien. Listo, ya tenemos el primer plano. Vamos con el segundo plano. Plano coronal. Misma lógica. Antes de ver el plano coronal, tengo que conocer a los huesos del cráneo. Entonces me voy a brincar directo a poner los nombres. Yo ya sé que este es el hueso frontal y que estos de acá son los huesos parietales. Parietal derecho, parietal izquierdo. Acá ya nada más les voy a poner las iniciales. Frontal y los dos parietales. Quedamos que la unión de los huesos se llama sutura. Ahora bien, aquí la sutura que me interesa es la sutura que se forma por la unión de los parietales con el hueso frontal, que sería esta sutura de aquí. Este sitio donde se están uniendo los parietales con el frontal se va a conocer como sutura coronal, ¿vale? De tal forma que cuando yo haga un corte de mi cuerpo, en esta imagen casi no lo voy a poder observar. Para poder observar el plano coronal tendría que ver a mi cuerpo de una vista lateral. Esto quiere decir que yo vería aquí la carita, la nariz, la oreja, el ojito y la boca, su cuello, su tronco y su pie, ¿no? Esta es una vista lateral del cuerpo, por así decirlo. Entonces, si yo sé que la sutura coronal está aquí, cuando yo pase el corte, voy a ver cómo cortamos aquí así. Más o menos así, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, lo que hace el plano coronal es dividir al cuerpo en dos mitades. Una mitad que se va hacia adelante y otra que se va hacia atrás, ¿va? Entonces, vamos a completar lo mismo que habíamos puesto pero ahora con el plano coronal. Entonces, nombre, ¿cómo se llama? Plano coronal. ¿Por dónde pasa? Por la sutura coronal, que ya vimos es la que se forma por la unión del hueso frontal con los huesos parietales. ¿Cómo divide al cuerpo? Lo divide en dos mitades, en una mitad delantera y en una mitad trasera. Y los conceptos que nacen de él también van a ser dos. Copio este mismo dibujito de acá. Bueno, lo voy a volver a hacer para que lo entendamos. Una vez más, tengo a mi cabeza, su nariz, su oreja, sus ojitos, su cuello, su tronco y su pie. Es una persona de ladito, ¿va? Así. Entonces, conceptos que nacen del plano coronal. Desde este momento, doctores, ustedes tienen prohibidísimo, al menos en anatomía, tienen prohibidísimo decir que una cosa está adelante y que una cosa está atrás. Cuando yo quiera decir que algo se va hacia adelante del plano, tengo que utilizar el concepto de anterior. Cuando yo quiera decir que algo se encuentra hacia atrás, tengo que decir que es posterior. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos conceptos? Anterior significa que está adelante
del plano, mientras que posterior significa que está atrás del plano. Misma cuestión, vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar una carita de perfil. Ahí tenemos su nariz. Y acá tenemos su oreja. Acá su ojito. Acá su boca. ¿Va? Y todo esto que sería su cabello. Algo así, ¿va? Es una persona de perfil. Acá se arribita su ceja. Muy bien. Entonces, fíjense, yo le hago pasar mi corte coronal. Misma condición. Les pido que ustedes me completen este ejemplo. El ojo es respecto... Uy, espérenme. Es rayita blanca respecto a la oreja. ¿Cuál sería la respuesta? Interior. Anterior. Exactamente, anterior. ¿Por qué? Porque está adelante de la oreja, ¿no? Ahora bien, fíjense lo que voy a hacer. Siguiente ejemplo. El ojo es respecto a la nariz. ¿Ustedes qué dirían? Posterior. Exacto, posterior. Porque aunque el plano coronal pasa atrás del ojo, perdón, aunque el plano coronal pasa atrás del ojo, recuerden que en anatomía no podemos decir adelante o atrás, tenemos que decir anterior o posterior. Y como el ojo queda atrás de la nariz, aun cuando yo no tenga el plano coronal pasando aquí, por el simple hecho de que el ojo está atrás de la nariz, pues ya le tengo que dar el concepto de posterior. Entonces recuerden, anterior significa adelante, posterior significa atrás. Se acabó. ¿Va? Muy bien. ¿Dudas con el plano coronal o con el plano sagital? ¿No? 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 ¿Todo claro? Cámara. Muy bien. Siguiente. Ah, perdón, doctor Emilio, creo que sí tiene una duda. Sí, en clases mi doc mencionó que existe un plano medio. No sé si tenga Ujú. que ver con el sagital. Sí, mira. Ese embrollo de los planos se hizo gracias a un libro, al famosísimo Moore. Hace unos años, habrán sido que como unos 6 años, yo creo, 5 años, todo era felicidad con los planos, porque todos los libros decían lo mismo. Decían, ok, este plano que pasa aquí por el centro del cuerpo y se llama plano sagital. Pero después llegó el Moore, les digo, hace como 5 años, 6 años, y él hizo un ligero cambio y dijo, para mí, el plano sagital no se va a llamar plano sagital, se va a llamar plano medio o línea media. Y las líneas que se encuentren al lado de esta línea, es decir, si yo a este plano medio, a la línea media, le pusiera dos líneas paralelas, Moore dijo, para mí esos van a ser los planos sagitales. Y entonces se hizo, con perdón de la palabra y de ustedes, se hizo un cagadero con los términos de los planos, porque ya no sabían entre cuál es plano sagital, cuál es plano medio y demás. Por ello, siempre y como recomendación propia, siempre que ustedes quieran hablar del plano sagital, llámenle por su nombre completo, que es el plano medio sagital o la línea media, son sinónimos. El plano medio sagital o la línea media son el mismo trazo, son la misma línea, solo que con nombres diferentes. Entonces, como recomendación, díganle sobre todo plano medio sagital para que siempre que ustedes hablen, recuerden que es esta línea que pasa por el centro del cuerpo y no otra línea. Entonces, a eso se refería su doctor, a que quizás el plano sagital es diferente que el plano medio, pero eso se lo debemos al libro Moore, porque él fue el que hizo esa sujeción y mira que terminó haciendo un cagadero. Pero fue por eso, ¿vale? ¿Sí te quedó claro, Doc? Sí, todo claro, gracias. Va, que va. ¿Alguna otra duda? ¿No? 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 ¿Todo claro? Va, cámara. Muy bien. So,
Pues vamos con el último término. No, plano, perdón. Le voy a meter un poquito de más velocidad porque me interesaría terminar el tema y si no, pues al menos dejar una diapositiva nada más libre. Entonces, último plano, clásico. El plano axial o transversal. Este plano axial o transversal recibe su nombre ya no por una sutura o algo similar, sino por el origen de su palabra. La palabra axial viene del término axis y la palabra axis significa eje. Esto quiere decir que va a ser un plano que va a cortar al cuerpo sobre su eje corporal. ¿Qué quiere decir esto del eje corporal? El eje corporal no es más que decir en qué posición está el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo humano está más vertical que horizontal. Es decir, está más parado, por así decirlo, que acostado. Entonces, el eje axial dice, ok, si el cuerpo humano tiene una dirección vertical, pues yo voy a atravesarlo. Y entonces, cuando el plano transversal lo atraviesa de manera recta. Bueno, me quedó un poquito chueca esa línea, pero así más o menos, ¿va? Entonces, fíjense, voy a colocar aquí en línea punteada lo que sería el eje corporal, que recuerden, es más vertical que horizontal. Una característica, y esto es pregunta de examen, doctores, les presento lo que vamos a estar viendo durante muchas clases. Siempre que yo les coloque una carita feliz en alguna parte, significa que eso es una pregunta de DEPA casi asegurada, porque casi siempre lo preguntan, ¿va? Entonces, pregunta de examen clásico de anatomía. ¿Cuál es la característica esencial del plano axial o transversal? Que cuando pasa y corta el cuerpo, genera un ángulo de 90 grados. Si el eje no genera un ángulo de 90 grados, entonces eso no es un plano axial, es un plano oblicuo. Eso quiere decir que podemos cortarlo así, o podemos cortarlo así, o mucho más así, o mucho más así, pero si no corta al cuerpo y lo parte exactamente a 90 grados, eso no es un plano axial o transversal. Entonces eso es regla, ¿va? Entonces genera un ángulo de 90 grados. ¿Va? Perfecto, se acabó. Eso es lo que hay que saber. Ahora bien, los conceptos derivantes que nacen de este corte. Vamos a tener dos clásicos. Si algo queda por arriba de este corte, se va a conocer como superior. Pero si algo queda debajo de este corte, lo vamos a conocer con el nombre de inferior. Entonces, superior queda por arriba del corte y inferior queda por debajo. ¿Va que va? Muy bien. Ahora, en anatomía no tanto, pero en otras materias como lo es embriología, por ejemplo, llegan a utilizar un par de conceptos diferentes. ¿Cuáles son? Utilizan como sinónimo de superior el concepto cefálico y como concepto de inferior los conceptos podálico o caudal. ¿Por qué? El concepto cefálico viene de la palabra céfalos y la palabra céfalos significa cabeza. Entonces, decir que algo es cefálico significa que está más cerca de la cabeza. Entonces, por eso se pueden utilizar como sinónimos, pero como recomendación, no lo hagan. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren describir estructuras que ya están en la cabeza, pues suena medio raro decir, por ejemplo, que el ojo es cefálico a la boca. Sí, está más arriba de la boca, pero
pues los dos están en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso suena raro. Entonces, como recomendación, mejor digan superior, nada más. Pero si llegan a escuchar el término cefálico, tampoco se espanten, ¿va? Ahora bien, mismo caso con la palabra inferior. Decir que algo es podálico, la palabra podálico viene de la palabra podos. Y la palabra podos significa pie. Entonces, decir que algo es podálico significa que está más cercano a los pies y como los pies pues son la parte más inferior del cuerpo, pues se toma como concepto, sinónimo, ¿vale? Ahora bien, mismo caso con la palabra caudal. La palabra caudal viene de la palabra cauda y cauda significa cola. Esto, tal cual, aunque suene raro, significa que está más cercano a la cola, es decir, a la región glútea de las personas. Entonces, como podemos decir, por ejemplo, que la cabeza, no, perdón, que el ombligo es caudal a la cabeza, pues sí, eso es cierto, porque el ombligo está acá abajo y la cabeza está acá, ¿vale? Pero pues no podemos decir a ciencia cierta que algo es caudal si se encuentra debajo de la región de la colita, básicamente, pues porque la colita ya se habrá quedado ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Podemos llegar a utilizar estos conceptos como sinónimos? Sí, sí se pueden llegar a utilizar, pero como recomendación personal, no es lo más correcto. ¿Por qué? Porque podemos prestarnos a malas interpretaciones entre si las dos estructuras están en la cabeza, si las dos estructuras ya no están cercanas a la parte de la colita y demás. Entonces, para evitarnos de esas broncas, mejor digamos superior e inferior. Superior si queda por arriba del corte, inferior si queda por abajo del corte. Con eso me doy por bien servido, ¿va? ¿Dudas respecto a la planimetría? No, 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 no. Todo súper claro. Ah, doctora Nau. Sí, mi Doc, duda ajá. es que Ujú. en el plano axial, o sea, sí entendí, bueno, entendí que se divide porque es más vertical el cuerpo que horizontal, pero, por ejemplo, la parte que se saca en la parte central, la línea que se saca central, se saca dividiendo la línea axial en dos. A ver, ¿cómo? ¿Me puedes repetir tu Ajá, pregunta? es que ve que saca una línea media, Ajá, donde se fue de los noventas, esa línea cómo se sacaba. o sea, ¿la línea roja te refieres o la línea negra? Sí, la roja, pero, ajá. Ah, ya te entendí. Ese es una buena pregunta y es una buena observación. Yo aquí, esta línea la puse a nivel del ombligo porque es como el sitio estándar en donde pasa el plano axial, ya que podemos decir que el ombligo está a la mitad del cuerpo, es decir, como a un punto central. Pero una característica del plano axial es que, como se los había comentado, no nace de alguna estructura en específico como los cortes pasados. Por ejemplo, el corte sagital se llamó así pues porque pasó por la sutura sagital. El plano coronal se llamó así porque pasa por la sutura coronal. Pero el plano axial no tiene un sitio de referencia anatómica por el cual deba de pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tal cual yo al cuerpo humano lo puedo empezar a filetear en cortes, de tal forma que yo le puedo ir pasando cortes así, a la altura que yo quiera, a la altura de la cabeza, del cuello, del tórax, y siempre de los siempre se van a seguir llamando planos axiales. ¿Por qué? Porque la única característica que deben de cumplir es que generen un ángulo de 90 grados al pasar por el cuerpo. De ahí en fuera yo puedo poner el plano axial en la parte del cuerpo que yo quiera, siempre y cuando genere un ángulo de 90 grados. Y de hecho, Doc, aquí aprovecho para explicarles algo. ¿Se acuerdan que les había dicho que luego me marihuaneo y me pongo ahí a hablar de otras cosas? Esta es la explicación de un estudio, quizás alguno de ustedes ya se lo han hecho o tendrán algún familiar o conocido que por ahí les habrán dicho de algo de una tomografía. La tomografía, el nombre completo del estudio es TAC. ¿Por qué? Porque TAC significa tomografía axial computarizada. ¿Qué cosa es esto?
es donde te meten en una especie de dona metálica grandotota, te meten dentro y entonces te empiezan a sacar imágenes de tu cuerpo. Y las imágenes salen con esta lógica, porque van a ver el interior de tu cuerpo haciendo ángulos de 90 grados en tu cuerpo para empezar a ver el interior de las estructuras. Entonces, por eso el plano axial no tiene un sitio específico para pasar. Se suele colocar en el ombligo para facilitar la vida, pero quédense con esa idea. El eje axial puede pasar a cualquier nivel del cuerpo, ¿vale? ¿Te quedó clara tu duda, Doc, o te revolví más? Con confianza, ¿eh? No, sí quedó clara. O sea, por ejemplo, si llegáramos a ver la cabeza, no sé, pondríamos un plano axial, por ejemplo, en la nariz, ¿no? Para ponerlo un poquito más fácil, ¿no? Y ya diríamos, no, pues el ojo está superior, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Yo puedo partir aquí tal cual, imaginen, si me pusiera así como el corte coronal, si fueran, perdón, el corte axial, si fueran mis deditos, yo lo puedo pasar entre el labio y mi nariz y decir que la nariz es superior a la boca. O, por ejemplo, lo puedo pasar a nivel de la nariz y decir que el ojo es superior a la boca y demás, ¿no? Entonces, sí, tú puedes pasar literalmente, puedes pasar el corte por donde tú quieras, donde tú quieras. La única regla es que haga un ángulo de 90 grados. Imagínate. Justo este estudio de la tomografía axial computarizada es tan potente que te puede llegar a sacar miles de imágenes de la cabeza. Por ejemplo, eso quiere decir que te pueden hacer miles de cortes en imágenes, claro, miles de cortes en imágenes para que tú veas todo el interior de la cabeza. Y esas imágenes tienen separaciones de 2 o 3 milímetros entre sí. Es decir, es como si te estuvieran tomando una foto cada 3 milímetros que van avanzando en tu cabeza. Es una cosa impresionante. Déjenme ver si tengo aquí tengo un videíto. Bueno, no sé, yo sé que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero tengo un familiar que es médico, este, y él luego trabaja mucho con tomografías y esas cosas. Entonces, déjenme ver si encuentro aquí un videíto a la mano, porque me gustaría que, aprovechando que estamos viendo esto, pues ustedes pueden entender la cuestión de las tomografías, que ya es una cuestión más clínica. Aunque bueno, creo que no lo tengo, pero bueno, se los quedo a deber. Por ahí lo debo de tener, pero ahorita de momento no lo tengo a la mano. Pero bueno, cuando lo tenga ya les coloco la imagen de las tomografías, ¿va? Pero bueno, sí. Entonces, ¿les quedó claro la parte del axial? Sí, 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 sí. doctor. Cámara, ¿eh? Cámara. Muy bien. Bueno, pues miren, con esto terminamos la parte de los conceptos. Ah, que por cierto, justo creo que no, quizás surgió esa duda porque no habíamos llenado las características de nuestro corte, ¿no? Entonces ya nada más para completarlo. ¿Cuál es el nombre del corte? Es el corte axial o transversal. ¿Por dónde pasa? Literalmente, por donde quieras. ¿Cuál es la única regla que debe de generar un ángulo de 90 grados? Es la única regla. ¿Cómo divide al cuerpo? En superior y en inferior. ¿Y cuáles son los conceptos? Pues estos mismos, superior e inferior, si queda arriba o si queda abajo. Listo, ¿va? Muy bien. Entonces, con esto terminamos la parte de planimetría. Solamente nos quedan entender estos conceptos que no dependen propiamente de cortes, ya lo entenderemos cuando lo veamos, y ver la diferencia entre órganos y vísceras. Es lo único que nos resta. Entonces, les propongo que dejemos la clase hasta aquí, siendo 5 para las 12. Sirve que ustedes procesan esta información y el día de mañana, que es nuestra segunda clase muestra y nuestra segunda clase del curso, vamos a continuar con este tema, vamos a contestar las preguntas finales del PDF y vamos a continuar con el próximo tema, que es propiamente ya empezar a hablar de anatomía. Vamos a empezar a hablar de generalidades de los huesos, de los músculos, de las articulaciones y demás, ¿vale? Entonces, si no tienen dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Seguros que no hay ninguna duda? Sí, sí, ¿seguros? Sí, seguro. Todo bien, doc. Todo bien, doctor. Todo Cámara, ¿eh? claro. Muy bien. Bueno, pues si no hay dudas, déjenme parar la grabación. Saludos a las personas que vayan a ver la grabación. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario, un gusto, me pueden mandar un mensajito y lo contestamos, ¿vale? Bye bye, cuídense mucho